Hoy vengo a presentarles algo un tanto diferente a lo que subo en este canal. Principalmente va a ser dedicado a introducirlos a un trabajo que vengo realizando, un trabajo académico, una investigación que estoy tratando de acoplar acerca de la simbiosis. La simbiosis como participación e interdependencia de los organismos, sin limitarla a ámbitos que sean meramente biológicos o únicamente culturales, en cualquier caso, sino tratando de integrar todos los componentes o las cosas que quieran ya, como quieran llamarlos, a esta dinámica de participación e interdependencia de los organismos que se gesta en su desarrollo de los mismos, abriéndose hacia las demás cosas y cómo las cosas también se introducen hacia él, es decir, cómo se relacionan, cómo devienen juntas todas este tipo de organismos o cosas. Bien, para ello me baso en dos conceptos fundamentales, que son la teoría del sistema de desarrollo de Susan Oyama y el principio de juntaridad que fue desarrollado por el geógrafo sueco Hagerstrand, pero actualmente es usado en la antropología a partir de los escritos de Tim Ingold de la juntaridad, del principio de juntaridad. Bien, ¿cómo, cómo integra esto con la simbiosis? Bueno, la historia evolutiva de nuestros organismos, ya sean animales o vegetales, o bacterias, protozoarios, como en cualquier caso, siempre está repleta de interacciones simbióticas, es decir, relaciones que se mantuvieron entre dos o más organismos mediante su participación e interdependencia juntas en, de tal manera que muchos biólogos lo pueden considerar simbiosis. Por ejemplo, el caso más resaltante es cuando por fin se aceptó la teoría endosimbiótica serial de Lee Margulis. Lee Margulis era una bióloga norteamericana que planteó el trabajo de la teoría endosimbiótica serial para demostrar que las mitocondrias que nos poseen todas las células animales fueron engullidas, fueron absorbidas o algún tipo de unión con respecto a otro tipo de organismo. Es decir, ambas fueron las productoras de lo que hoy día se conoce como células eucariotas, igual que los cloroplastos. Bien, entonces así es como la simbiosis se empezó a desarrollar desde los inicios de los tiempos. Entonces, esto también tiene que ver con la teoría del desarrollo, teoría que plantea que el desarrollo es un concepto que tiene que no limitarse en el desarrollo de los organismos per se, sino en un desarrollo continuado desde el organismo hacia lo demás y de lo demás hacia el organismo. Y más o menos tiene que ver con el principio de contrariedad que Tim Ingold intenta esbozar, ya que Tim Ingold también se basa en los conocimientos de Susan Oyama acerca de la teoría del sistema de desarrollo para concebir que todos los todos los organismos, todas las cosas del mundo, bien sean montañas, cielos, tierras, mares, personas, castores, elefantes, todo animal que se pueda ocurrir, toda planta que venga a su cabeza, bacterias, protozoarios, virus, etcétera, acaben juntándose, tejiendo un mismo tapiz. Y esto lo conciben a manera de líneas. Bien, por ahí, hasta ahí lo dejo esa parte, ya que creo que lo he sintetizado lo mejor que pueda, para introducirlos principalmente ahora al título de mi trabajo, que es una ecología del vivir juntos o síntesis y ecosimbiosis. Creo que está de más explicar por qué está en estos términos, es decir, lo de ecología, ecosimbiosis, ecología del vivir juntos, simbiosis en su significado más literal significa el proceso de vida en común o el vivir juntos.
ya que su raíz etimológica viene del griego sin, que significa junto con, en compañía de o juntos. El verbo bio, que es vivir, o tal vez el nombre bios, que es vida. Cualquiera de los dos es válido, hasta donde sé, y el sufijo cis, que indica el establecimiento del proceso. Entonces, ahí lo puedes definir etimológicamente como un proceso de vivir juntos. Bien, y para complementar eh, la terminología de la simbiosis, he tratado de entrelazar propios conceptos que usan la simbiosis en diversos campos y no limitarlos a estos mismos, sino que se extiendan lo suficiente para desarrollar un pensamiento interesante o acerca de la contribución de la simbiosis. Y si no, puede que parezca un total disparate, porque van a ir viendo que tal vez mezcla un poco de religión, filosofía, etcétera. Entonces inicio con el planteamiento de Kicho Kurakawa de la filosofía de la simbiosis, quien planteaba tanto como una arquitectura de la simbiosis, una simbiosis entre culturas, una simbiosis entre grandes y pequeñas empresas, es decir, simbiosis en todos lados. Simbiosis era el nuevo paradigma que intentaba dar a entender en lo que se venía proclamando como la era de la vida, es decir, un desapego de la era de la máquina, que se entiende como la maquinización del hombre que ha sufrido a partir de los procesos de revolución industrial, pero que se intentaba contraponer en este modo. Bien, Kicho Kurakawa establece la filosofía de la simbiosis también basándose un poco o en gran medida, no estoy tan seguro, de del budismo simbiótico, que fue planteado en 1923 en Japón. Chio, su fundador creo que se llamaba Chio y utilizaba el término de Kyosei, Kyosei como coexistir y cohabitar, que es el como se lee en japonés. Ahora mismo no estoy seguro si era un kanji, un katakana, no me acuerdo, pero así se leía. Y como este budismo se basaba en la propia, una palabra de tratar de llevar las cosas de tal modo que, aunque se entre en conflicto, siempre acaben manteniendo un tipo de relación cooperativa. Bien, entonces vemos que el primer concepto de la filosofía de simbiosis está bastante entrelazado al segundo concepto de la filosofía, digo, de la simbiosis del budismo, o budismo simbiótico, o budismo de la simbiosis. Entonces, ahí vemos dos que ya vieron que puede que tenga que ver con un poco de religión o filosofía, pero también están enmarcados en la participación e interdependencia de los organismos. Y pasa lo mismo con otros dos conceptos que intento ver, que son los de la teoría complementariedad vertical ecosimbiótica que se da en los Andes, junto a la cosmopraxis, que, que en específico trato de entender principalmente, o al menos recientemente, el término Tincuy. Bien, primero describamos la complementariedad vertical ecosimbiótica, la cual establece la relación entre zonas simbióticas que fue descrito por Ramiro Condarco, y como estas zonas simbióticas se asemejaban mucho a la teoría de control verticales, de pisos verticales de Yomura. Entonces juntas formaron esta alianza teórica. Las zonas simbióticas son zonas que son interdependientes respecto a el intercambio o cooperación y también propensa a conflictos de, de los grupos que cohabitan ahí. Por ejemplo, tenemos una zona simbiótica que está situada en una menor altitud en la cadena montañosa que permite la agricultura. Y luego tenemos otra zona simbiótica que permite la ganadería, que está a mayor altitud. Pero arriba solo hay ganadería de auquénidos, donde pueden vivir.
y más abajo no pueden vivir porque la temperatura es muy alta o las condiciones no son dables para la ganadería, tal ganadería. Entonces, lo que hacían era el intercambio de productos a gran escala, con procesos rituales y las prácticas que se daban desde la propia concepción de los organismos para destinarse en ese intercambio. Bien, y de eso trata más o menos la cosmopraxis. La cosmopraxis, que es las prácticas que se tenían para la socialización andina en las diversas culturas, sociedades que existieron. Por ejemplo, los incas, los quechua, que es más quechua, de donde viene el tincuy. El quechua es que significa juntarse, entrelazarse o llegar a una ligadura, que también se asemeja al latín coitus, que en esencia es lo mismo. Bien, y, y también está el encuentro, que es en Aymara, principalmente. En Aymara significa un encuentro conflictivo, una carga dinámica ritual, donde si hay un conflicto que luego te lleva a un punto de equilibrio y el equilibrio también entra en conflicto y es una retroalimentación. Bien, entonces ahí vamos viendo cómo los organismos son tienden a participar y ser interdependientes entre sí mismos. También, para acabar este tipo de relaciones, podemos mencionar a dos más, porque podría mencionar algunos otros tipos de definición de simbiosis, por ejemplo, simbiosis de hombre-máquina, que lo planteaba uno de los primeros informáticos que se llama Licklider o algo similar. Y también podría hablar de la unidad simbiótica entre madre e hijo, que lo planteaba el antropólogo Archie Montagu. Pero lo más conciso sería ir a los dos siguientes puntos que son bastante importantes, que uno es el planeta simbiótico o la simbiosis planetaria y el otro es la disbiosis. Bien, el primero es el planeta simbiótico. El planeta simbiótico identifica a todo el planeta como unos sistemas interconectados o interdependientes o entrelazados, como quieran llamarlo, donde todos los organismos participan para la regulación, autorregulación del mismo planeta. Es decir, digamos que hay un metanógeno, una bacteria metanógena en las vacas y en los suelos, en algunos suelos anegados, sí, o en el rumen del ganado, que, que como su propio nombre dice, liberan metano. Y el metano liberado se va a la atmósfera y en la atmósfera tiende a elevar la temperatura del planeta y cuando hay menos se tiende a disminuir. Pero todo llega hasta el punto en que es apta o dable las formas de vida en estas condiciones. Bien perezcan unas o sobrevivan otras, pero siempre acaba regulando el planeta de tal modo que sea propensa a la vida. Y esto se basa a partir de la hipótesis Gaia, que fue planteada por James Lovelock, que planteaba que el planeta era un sistema vivo, interconectado de circuitos cibernéticos. Y luego los planteamientos de la bióloga Lynn Margulis, que resumió o dio a entender el planeta simbiótico brevemente en su libro Planeta Simbiótico. Bien, entonces eso es por el planeta simbiótico y luego está la disbiosis, que es la ruptura de las comunicaciones o las relaciones de las simbiosis, es decir, cómo se acaban por perder y se convierte en una relación enfermiza. Esta relación enfermiza acaba siendo perjudicial no solo para la propia relación, sino que también, como hemos visto, que si el planeta entero está en simbiosis, puede acabar diseminando o destruyendo cierta parte de la regulación que se mantiene en el planeta. Entonces, esto podría ser a pequeña escala,
por ejemplo, en los intestinos de las personas. Los intestinos de las personas tienen microorganismos que viven ahí y ayudan a la digestión, a la absorción de alimentos. En- Pero por el uso, digamos, el uso anormal de antibióticos, puede que acaben transformándose o muriendo hacia, bueno, cuando mueren ya no hay una buena digestión, no hay buena absorción de alimentos, pero si es que mutan de tal modo que se vuelvan demasiado fuertes y estén dentro de una persona débil, por así decirlo, acaben causándole enfermedades que normalmente no deberías tener. Mm, bien, ese es el caso de la disbiosis. A gran escala podemos citar el caso de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral sucede que el ambiente en donde están cambia drásticamente gracias a la intervención de los humanos, que emiten dióxido de carbono a la atmósfera y lo que produce que el mar se acidifique y también se caliente de una forma bastante alarmante. Entonces los corales expulsan las algas que tienen dentro de ellas y se vuelven débiles y de aspecto de diferentes colores que reflejan el estado de muerte o muerte inevitable a la que acaban llegando. En todo caso, eh, como, como conclusión o último comentario, lo que intento plantear, trato de juntar estos tipos de apartados teóricos de la simbiosis e intento entrar al concurso de Peter of Spines. Y eso es todo. Gracias.